Tres. Buenas noches, nosotros somos el grupo 118 del curso de Psicología Política y el día de hoy hablaremos sobre la psicología política y la relación a lo largo del contexto iberoamericano, latino y universal. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, compañera. Bueno, Bueno, tenemos una pregunta que se dice, ¿qué se entiende por psicología política? Para mí, la psicología política se refiere a un análisis de conceptos desde la psicología o desde las ciencias sociales y tiene una propuesta de acción derivada de un análisis. No se define únicamente por los compromisos ciudadanos de los psicólogos ni por la atención a una situación política, sino que esta abarca una dimensión más amplia que incluye efectos ciudadanos derivados de una concepción más amplia. Además, se relaciona como fenómenos psicológicos y políticos, analizando temas como el poder, la persecución, la conducta de voto, la persecución frente a candidatos y la movilización social, entre otros. Bueno, ¿Qué me apoyando, puede aportar la otra compañera a esta pregunta? apoyando un poco lo que dice la compañera, bueno, se podría decir que la psicología política es como una rama de la psicología que se enfoca más que todo en explorar las relaciones entre los procesos psicológicos y el comportamiento político. En esos procesos psicológicos entran las emociones y motivaciones que tiene cada uno de los candidatos. Y así pues analiza como los rangos de la personalidad y las motivaciones e intereses personales individuales que influyen en las preferencias y el comportamiento dentro del ámbito de la política. Me parece muy bien, compañera. ¿Algo para exponer la otra compañera? bueno, de pronto como adicionando un poco, hablando en términos ya como digámoslo de cierta manera psicológicos, lo que se entiende por psicología política es entender esas conductas que se derivan de los hechos y acontecimientos que buscan que las personas de una u otra forma respondan ante ese contexto político, ante ese contexto social que se evidencia no solo en nuestro país, sino a nivel universal, y que no todos los contextos sociopolíticos son los mismos y las conductas que hay entre uno y otro individuo no van a ser siempre de la misma manera ni van a responder a las necesidades que tenga el uno o el otro. Entonces, Eh, pues como para adicionar, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? ¿Quién quiere iniciar? bueno, para mí, creería que el objeto de estudio de la psicología política no está claramente definida, ya que se ha caracterizado por un intento de debate, se puede decir, en relación a su especificidad o método. Sin embargo, se puede, creo que afirmar que es un análisis conceptual desde lo psicológico o de las ciencias sociales, como lo había dicho antes. Es una propuesta a la sociedad y su articulación con conceptos de la psicología, psicosocial, social, comunitaria y entre otras disciplinas. Lo tendríamos también como lo son, eh, eh, que sería la otra pregunta, pero que va muy de la mano con esta pregunta, que son los temas de análisis, que van muy, muy de la mano con esta pregunta. Sí, aportando un poco lo que dice la compañera, pues la psicología política tiene un propósito, que es todo lo relacionado con la subjetividad y la toma de decisiones políticas en su estudio y tratamiento. Sabemos que el término psicología política es o sería aplicable en el análisis de las funciones ideológicas del conocimiento como recurso del ejercicio del poder social. Entonces, para agregarle a la respuesta que había dado la compañera. Por último, como adicional, pues hablando sobre todo lo de la subjetividad, la especificidad que se debe dar, digamos, en estos contextos, también ese objeto de estudio de la psicología política debe ser delimitado a cada región. No es lo mismo que yo hable de psicología política en Estados Unidos, que es un país del tercer mundo, a que hablemos de psicología política como en un país como Colombia. Entonces, el objeto de estudio de la psicología es también esas determinantes, esas características, esas situaciones que llevan a las personas a tomar, digamos, una posición frente a los diferentes partidos que vemos. Entonces, uno puede decir que de derecha o de izquierda, pero ¿qué es lo que lleva a esas personas a tomar esas decisiones? O sea, esa conducta en qué va, en qué se relaciona, cómo se caracteriza. Entonces, considero que eso también es como parte del estudio de la psicología política, de limitar las características de cada contexto, sea este un país como Estados Unidos, en Europa, o en este caso donde estamos nosotras, que es Colombia. Siguiendo con la tercera pregunta, ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Bueno, para mí, como que los temas de análisis son cinco. Serían como poder y persecución, sería el primero, pues que este estudia cómo se ejerce el poder y las técnicas de persecución en contextos políticos. El segundo sería conducta de voto, es como un análisis de los factores que influyen en las decisiones electorales de los ciudadanos. La tercera sería como persecución de candidatos, que es una investigación sobre cómo los ciudadanos perciben los candidatos políticos y a sus acompañantes, que serían los acompañantes acá en Colombia, serían como concejales, directivos de campaña, asociados, ¿cierto? La cuarta sería movilización social, que esta da un estudio a los fenómenos relacionados con la movilización de grupos sociales entre contextos políticos. Bueno, la quinta sería la exclusión y creencias. Me parece muy importante, es porque analiza las creencias y atribuciones de las emociones que afectan la conducta individual y grupal en los ámbitos políticos. Estas serían pues mis cinco etapas de análisis principales de línea de investigación.
Claro, muy buen el aporte, centrándonos un poco en el comportamiento electoral que la compañera tomó el punto y dice que la investigación de los factores psicológicos que afecta el voto y la participación electoral como opinión pública, la movilización y las campañas políticas es algo que se presenta. Y por eso que en la psicología también, en la psicología política también se centra en cómo estudiar un poco de esa parte, también en las aptitudes hacia la democracia y hacia las autoridades. Eso como analiza como las aptitudes hacia las instituciones políticas, la democracia y en la autoritarismo se forma y cambia el tiempo. Hablando también de la política internacional, explora cómo los procesos psicológicos influyen en cada una de esas etapas que se dan. Listo, pues como adicionando a lo que han dicho mis compañeras y llevándolo a un ejemplo real, podemos ver en este momento en el proceso pues, de votación o en el proceso electoral que se encuentran en Estados Unidos. O sea, esas conductas psicológicas, por ejemplo, en el caso de la presidenta, pues de la presidenta, no, qué pena, de la candidata a presidencia de Kamala Harris, ella se va por la conducta de esa seguridad hacia la mujer. Entonces, ella que aborda esa conducta de protección hacia las mujeres y eso llega a los votantes o a los posibles votantes. Entonces, ahí hay un estudio de esas conductas que pueden ayudar a impulsar esa carrera por la presidencia. Pero de igual modo, también el candidato, que no me acuerdo en este momento el Donald Trump, habla también de esa seguridad. Estados Unidos tiene una carrera armamentista grande y entonces él por dónde se va, por ese lado psicológico de la seguridad, de cuidarse a través de las armas, porque para ellos es importante, vemos pues que tienen muchas situaciones negativas con ese tema de las armas, de restringirlas, entonces él lo que hace es jugar también con esa parte psicológica de los votantes, de bueno, yo voy a darles esa seguridad porque dentro de los estadounidenses, digamos que de cierta manera ellos tienen impregnados dentro de su conducta la seguridad y que la seguridad se da a través de las armas, de estar armados, de poder manejar un arma en cualquier momento. Entonces, como para llevarlo a la realidad de lo que estamos hablando. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, creo que dando respuesta a esta pregunta, la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de procesos comunitarios a través de articulaciones con comunidades académicas y movimientos sociales que reflexionan sobre temas afines, promoviendo la diversidad de métodos y la pluralidad conceptuales. Esto permite, creo que, una acción colectiva en diferentes contextos de producción de conocimientos, de enriquecer y fortalecer los procesos de una comunidad. Además, fortalece teóricamente y éticamente a los estudiantes en el campo de la psicología política, que pueden ampliar los límites del área, beneficiando a las comunidades en desarrollo y organización social. Ok, bueno, aportando un poco y siguiendo el tema que dice la compañerita, la psicología política puede contribuir al fortalecimiento en la parte de la participación cívica, en la construcción de identidad comunitaria, al momento de analizar cómo las identidades sociales influyen en la cohesión comunitaria. Sabemos que la psicología política puede ayudar a crear un sentido de pertenencia y unidad entre los miembros de una comunidad y que a su vez fortalece el tejido social. También en la educación y conciencia política, a través de la investigación sobre cómo las personas procesan la información política. Se puede diseñar programas educativos que aumenten la comprensión del proceso político, porque sabemos que en la política hay veces que las personas dicen política, pero muchas veces nos vamos cierta teoría de corrupción, por decirlo así. También el fortalecimiento del liderazgo comunitario, a través de la evaluación de estrategias de intervención y la investigación de las necesidades como psicólogos políticos, podemos facilitar el estudio sobre las necesidades y preocupaciones de los miembros dentro de una comunidad y ayudarlos a crear programas que realmente le llame su interés, por decirlo así. Entonces, por medio de estas cosas, la psicología política puede contribuir al fortalecimiento. Bueno, para añadir un poco a lo que hablaron mis compañeras, ¿de qué manera la psicología puede contribuir? Pues partamos de que la psicología política en un principio partió de esa psicología social, ¿sí? De reconocer la subjetividad, no solamente la objetividad de los estudios, ni de las investigaciones, ni de los contextos, sino que hay que reconocer que ese grupo comunitario delimitado, que puede ser un grupo étnico, por ejemplo, los indígenas, tiene que respetarse sus costumbres, sus hábitos, y de ahí partir a hacer un análisis e inferir esas acciones o esas situaciones negativas que pueden estar reforzando esas conductas alteradas y que no dejan realizar unos buenos procesos comunitarios, porque yo como psicóloga política, pues no puedo ir a establecer un sistema político socialista a una reserva indígena, por ejemplo, porque ellos tienen sus costumbres, tienen sus hábitos, ellos manejan su proceso político de manera diferente. Entonces uno lo que tiene que hacer primero es reconocer esa identidad política del grupo comunitario. Uno no puede ir a establecer sus ideas como psicólogo político, a establecer su conocimiento, solo porque es que uno lleva ese conocimiento ya aprendido. No, uno tiene que saber analizar esas situaciones de ese grupo comunitario y a partir de ahí hacer un proceso de identificación, un objeto de análisis, una recolección, una observación, para que esa implementación de esas estrategias y esas metodologías que se utilicen en los procesos políticos sean adherentes. Porque si yo voy y planteo esto y solo digo y digo, pero pues no me van a hacer caso porque eso no es lo que ellos entienden, eso no son sus costumbres, no son sus hábitos. Yo tengo que ser un psicólogo político abierto, tengo que ser una persona analítica, tengo que observar. Entonces, ¿cómo puede contribuir? Podemos contribuir de manera abierta, o sea, siendo muy analistas, pero también siendo muy observadores. No podemos ir a imponer nuestro conocimiento sobre algo que ellos ya tienen establecido. Y por eso, y por eso que, disculpa compañera, y por eso es que ahí es donde dice fomentar una cohesión social, que todo sea coherente con de acuerdo a lo que ellos tienen ya, de pronto lo que ellos tienen conocimiento, no, así como tú dices, no llegar a imponer algo, sino que seguir y en lo que ellos van, pero de una manera más organizada, por decirlo así.
Listo, y para terminar, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia? Bueno, creo que esta última pregunta va muy de la mano con la respuesta que dio la compañera y lo que aportó la otra compañera. Creo que el posconflicto en Colombia se puede abordar desde las condiciones de transformar el conflicto, ¿sí me entiende? Entonces no es solamente, como dice la compañera, no es solamente imponer nuestros saberes, sino saber entender cómo tienen ese trabajo, cómo llevan ese trabajo en comunidades, ya sea con conflicto político, armado, y contribuir nosotros desde nuestro papel de psicólogos a un proceso de paz que influya y que incluya justicia también. La verdad, ante todo, y la reparación es muy importante para la sociedad, ¿cierto? Esto implica también preparar a los psicólogos para atender diferentes escenarios, así como fortalecer culturas, eh, no sé, como la diversidad y promover un cambio social profundo y, ante todo, tener muy en cuenta los valores de cada sociedad y de cada conjunto de personas. Bueno, sí, hay algo que es cierto, y como decía la compañera, que es ayudarle a que de pronto a las personas que tuvieron un conflicto lleguen a ese proceso de sanación, por decirlo así. Ayudar a esas víctimas a expresar sus vivencias y experiencias, eso sabemos que es crucial para el proceso de sanación. Como psicólogos políticos podemos ofrecer herramientas para empoderar a estas personas, dándole voz, ayudándolas a gestionar esos traumas, ayudándolos de manera a que ellos sepan cómo manejar emociones colectivas entre ellos, que se puedan reunir, que puedan de pronto expresarse, que puedan decir las experiencias vividas de cada uno y así ayudarse mutuamente de cómo poder sanar. También en la intervención comunitaria, nosotros como psicólogos podemos implementar programas de intervención que aborden directamente las heridas del conflicto y fomenten el perdón, la reconciliación, para que se pueda guiar un principio, y esto incluye diseños de espacios seguros, de diálogo y reflexión entre todos. Compañera, tengo algo para agregar antes de que la otra compañera dé su intervención. Creo que en Colombia, en algunos lugares de Colombia, hay un programa de prosperidad social que me llama mucho la atención y es de la mano con las víctimas de conflicto. Y me parece muy interesante que a cada zona del país que ha sido como vulnerable en este ámbito, lleven a personas profesionales, psicólogos, que ayuden a que estas personitas que de pronto tuvieron una pérdida de un ser querido, tengan como ese acompañamiento desde la parte política, que es el gobierno, y que los esté como ayudando y que, bueno, pudo haber pasado 20 años, pero pues todavía tienen secuelas y esto los ayuda a sanar desde adentro y no desde el rencor, y que veamos que las cosas pasan y tienen que ser sanadas y va de la mano de un psicólogo. Bueno, adicionando, porque creo que ha sido muy completa las intervenciones de mis compañeras, podemos hablar que ese posconflicto ha traído tanto cosas buenas como cosas malas, ¿cierto? La resignificación de las víctimas, pero al mismo tiempo tenemos que dejar claro que lo que buscamos no es una revictimización. Entonces, es claro que tenemos que aprender a ser claros en ese tema, a, a manejar ese posconflicto de una manera tan compleja, tan delicada, tanto así que hemos necesitado de cooperación internacional para poder realizar un proceso de intervención complejo, delimitado, y como decía una de las compañeras, pues en las regiones se presentan ciertas capacitaciones y se presentan programas que ayuden a mejorar la estabilidad económica, pero también esa estabilidad emocional de cada uno de los participantes, porque son tanto víctimas como victimarios que deben ser reconocidos en el conflicto, pero también se debe hacer una identificación clara de que el país estuvo en guerra, porque muchas personas consideran, no, es que eso no existió, o es que eso fue parte de una estrategia por X o Y motivo. Entonces, desde la psicología política se deben estructurar unas estrategias acordes a las necesidades, o sea, no implementar un programa por implementarlo, por sacar unas estadísticas, por sacar una información que diga, no, es que ya hemos mejorado un 50% de la vida de las personas. No, se trata de hacer una reconstrucción, pero una reconstrucción con sentido, una reconstrucción que permita no solo sanar el cuerpo, sino el alma. No se trata de tomarse la foto y decir, no, es que aquí estamos dando los insumos para la construcción de la casa y el pueblo ya lo recuperamos, pero no es el pueblo, es las personas, la gente, la comunidad, ¿dónde está? Entonces, hay que establecer son unas estrategias, pero de la mano con las mismas personas. O sea, uno no puede decir es que vamos a traer un experto externo, interno, internacional que nos haga pues el super trabajo y la super implementación y no tener en cuenta a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que debe ser ese psicólogo político? Ese psicólogo político debe ser un puente entre las víctimas, los victimarios y los agentes externos, en este caso el Estado o los agentes de cooperación internacional. Establecer unas buenas estrategias, venga, observemos, analicemos, acompañemos, no solo de, bueno, sí, y listo. Entonces, considero que hay mucho por hacer, que lo que falta es mucho apoyo, pero creo que mis compañeras y yo estamos de acuerdo en que el psicólogo político tiene mucho campo de acción, pero también se requieren de recursos necesarios y de entender que no solamente es el psicólogo, hay muchas otras acciones, y digamos que debe manejarse una transdisciplinariedad de otras profesiones, ¿sí? Todo es una sinergia entre todos, entonces no podemos decir solamente es que el psicólogo político, no, pero el psicólogo político tiene que ir acompañado de otras personas, de otras acciones que ayuden a promover estrategias que mejoren la calidad de vida, en este caso de nuestro país. No sé si quieran agregar algo más. No, compañera, por mi parte todo está.
Bueno, aquí una de las características importantes que debe tener el psicólogo político es la empatía, ¿verdad? Porque a través de la empatía se da el perdón, por decirlo así, porque si todos sentimos y tenemos esa inteligencia emocional, entonces logramos compartir esas emociones y no solamente de pronto ayudarlos porque es nuestra obligación como psicólogos políticos, sino porque sentimos la misma necesidad que cada una de las personas que son víctimas siente. Eso quería agregar ahí, compañera. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación, agradecemos mucho la participación de mis compañeras. Esperamos que haya sido de agrado el conversatorio. Buenas noches.